Muy buenas noches, mi nombre es Melvin Escudero, yo soy el CEO del Dorado Asset Management. En esta oportunidad también estamos muy contentos de que nos acompañen. Tenemos un speaker de primer nivel, él es portafolio manager de AFP Integra, de la estrategia Top Down, y tiene la responsabilidad sobre más de 9.000 millones de dólares, lo cual lo convierte en uno de los gestores más importantes en términos de tamaño y en términos de ejecución en nuestro mercado peruano. Entonces estamos muy contentos, Jean-Pierre, que estés con nosotros. Bienvenido. Pues muchas gracias, Melvin, por la invitación y un saludo cordial pues, a todos los asistentes al evento. Esperemos que estén muy bien en casa. Ok, antes de empezar vamos a agradecer a nuestro auspiciador con una breve referencia a los fondos internacionales de El Dorado con BlackRock. Rápidamente comentarles que estos fondos ya están siendo colocados desde hace unos meses en el mercado peruano. Es una alianza entre El Dorado Asset Management y BlackRock. Para los entendidos, digamos, en el mercado institucional, todos saben que BlackRock es el manejador de fondos más grande en el mundo, con más de 7.3 trillones de dólares. Pero acá en el Perú, especialmente en el sector de personas naturales, de alto patrimonio y familias, todavía a mucha gente no los conoce. Entonces, a través de estos fondos mutuos, estamos trayendo lo que es la tecnología y el expertise de BlackRock que se hace en el mercado institucional para los fondos soberanos, fondos de bancos centrales, fondos de pensiones. También esa misma tecnología se aplica para los fondos mutuos que estamos manejando con BlackRock, ¿no? Estos fondos mutuos internacionales tienen varias ventajas con respecto a los fondos mutuos locales y también con respecto a otros fondos mutuos extranjeros. Una de esas ventajas son los costos, que son muy competitivos. El fondo de renta fija en la serie A paga 0.7, con una duración o un plazo promedio de 3 años, y el fondo de renta variable cobra 1%, en acciones, lo cual lo vuelve muy competitivo para el mercado al cual está orientado estos fondos, que es todo lo que es wealth management, private banking, family offices y personas naturales de alto patrimonio. Lo otro es la eficiencia tributaria. Si usted compra directamente BlackRock en Europa o en Estados Unidos, usted paga una tasa de impuesto de 30% de ganancias de capital. Estos fondos le permiten a usted ahorrar 25% porque paga solo el 5%, que lo pagan cualquier fondo mutuo peruano, ¿no? Entonces acá hay un ahorro importante tributario que puede ser una ganancia para su patrimonio relevante. El modelo de gestión de BlackRock usa su plataforma a nivel global con equipos en Estados Unidos, en Europa y en Asia. La diversificación y rentabilidad también son bien atractivas. El fondo de renta fija tiene un target para este año de entre 3 y 5%, y el fondo de renta variable tiene un target de entre 8 y 15%. Esto, digamos, son dos perfiles diferentes. El de renta variable tiene bastante más volatilidad que el de renta fija, pero las inversiones y los retornos se ven muy atractivos, ¿no? Especialmente si uno los compara con lo que se paga en el mercado local, con los bancos, por ejemplo, que todos los bancos a 1 año y 2 años están pagando todos alrededor de 0.5% en dólares o incluso menos a depósitos a plazo, y en la industria de fondos mutuos, los fondos de renta fija, va a ser difícil que lleguen al 3 o el 4% este año, ¿no? Con costos de gestión que son mucho más altos que el 0.7. Entonces, si usted tiene fondos mutuos de renta fija locales o dinero en los bancos peruanos, creo que es una buena oportunidad esta alternativa que le estamos ofreciendo con BlackRock. El fondo de renta variable está invertido a nivel global, como ustedes ven, en los países desarrollados y también en países emergentes, con más de 5.300 compañías, 11 sectores y en 50 países. El fondo de renta fija, también a nivel global la inversión, pero tiene el 88% de su portafolio en grado de inversión. Esto es un portafolio bastante conservador, pero en los últimos 2 años ha dado mucho retorno por la compresión de tasas. Las políticas monetarias expansivas han generado la caída en las tasas de interés de corto plazo, y eso ha hecho que los portafolios ganen bastante rentabilidad.
A mediano plazo se espera que esto empiece a variar más hacia mercados emergentes, donde está la rentabilidad, ¿no? La tecnología, como les comenté, BlackRock usa la tecnología de Aladdin. Aladdin es una plataforma que se usa mucho en el mercado institucional. Los principales líderes, digamos, que manejan capital a nivel global, le han alquilado a Aladdin a BlackRock, ¿no? Que no solo ahora es usado por BlackRock, sino también por algunos competidores a nivel mundial. Y hay más de 25 trillones de dólares que ya se están invirtiendo a través de esta plataforma Aladdin, ¿no? Recordemos que el PBI de Estados Unidos está alrededor de 18 trillones. Entonces, esto es una plataforma muy potente que permite innovar en procesos de diversificación, aprovechar valor relativo de las inversiones, y hay un robusto manejo de los riesgos, que es una variable fundamental en el tema de inversiones, ¿no? Esto es fundamental, y todo aquello que tienen los fondos de pensiones a través de estas plataformas también se tiene para las personas naturales, ¿no? Y para las familias. Acá tenemos el equipo de BlackRock que maneja la estrategia de inversión, con equipos en Américas, en todo lo que es Europa, Medio Oriente y Asia, ¿no? También está el equipo del Dorado, que estamos acá en Perú para poder atenderlos, y cualquier interés que tenga o pregunta lo puede hacer a través de este correo, inversión@eldorado-am.com. Asimismo, la próxima semana vamos a estar anunciando, déjenme acá terminar esto, estamos anunciando ya estos programas que estamos sacando, ¿no? Son 3 cursos, 4 cursos en realidad. Todos son cursos para aprender a gestionar las inversiones, orientados fundamentalmente a personas con alto patrimonio. Curso 1, curso 2, curso 3, uno de duración de 3 horas, uno de 9 horas, uno de 27 horas, y hay uno cuarto que es Investment Foundation del CFA Institute, que es de 56 horas con un certificado internacional otorgado precisamente por el CFA Institute. Lo que queremos con esto es que las personas realmente aprendan de los mismos actores. Varios de los expositores que han estado con nosotros en las últimas semanas van a ser los profesores de estos programas. Entonces queremos diversificar el conocimiento técnico de inversiones a la mayor cantidad posible de peruanos, con el objeto de que puedan ahorrar y generar un mayor valor en su patrimonio, ¿no? Dicho esto, voy a pasar directamente a la entrevista. Nuevamente, Jean-Pierre, bienvenido a estos webinars sobre perspectivas de inversiones. Quería empezar con la primera pregunta, Jean-Pierre, respecto de tu trayectoria de estudios y trayectoria personal. Tú estudiaste en el extranjero, en Estados Unidos. ¿Cómo así te interesó el mundo de las inversiones? ¿Es por un tema más académico o fue por algún familiar? ¿O cómo así te interesó el mundo de las inversiones? ¿Dónde estudiaste? ¿En el pre y posgrado? Bueno, muchas gracias ahí por la introducción. Sí es cierto, he tenido la oportunidad de tener estudios fuera del país, que ya les voy contando un poquito, pero bueno, sobre tu pregunta directa de cómo nació el apetito o las ganas del mundo de las inversiones, creo que fue un gusto que fue adquiriendo en el tiempo, ¿no? Yo estudié administración y contabilidad en la Universidad del Pacífico, salí con las 2 carreras, en un periodo de 6 años, había esa facilidad como para terminar con las 2 carreras, y desde que empecé la carrera, vi que me gustaba mucho pues, los números, análisis de estados financieros, ¿no? Tuve la oportunidad de practicar en bancas de inversión locales, en POCA, después estuve saliendo de la universidad, trabajé en apoyo, viendo muchas valoraciones de empresas, evaluaciones de proyectos, project finance, y la verdad que tenía un gusto bastante importante por el análisis y la evaluación de proyectos, ¿no? Pero en el camino, pues, cuando uno está trabajando en la parte de consultoría, se dedica pues a hacer un análisis muy profundo y uno aprende bastante. Pero es un consejero, finalmente, ¿no? Es alguien que analiza la situación y da un consejo y ayuda a personas a tomar decisiones. Y parte de eso era el gusto por entrar al mundo de las inversiones, ¿no? De estar participando más de ese mercado financiero. Y luego de 4 años de trabajar en banca de inversión, pues se dio la oportunidad de pasar a Integra, a
ser portafolio manager de equity, de acciones. Eso fue en el año 2010, así que ya son prácticamente 10 años en Integra, ha sido toda una trayectoria. Pero muy contento porque a pesar de haber estado pues, en el equipo de inversiones, he visto el crecimiento y el desarrollo y cada vez lo más sofisticado que se ve en los procesos. Y me ha tocado ver muchas partes del proceso de inversión de Integra y de un inversionista institucional. Y la verdad es que lo más simpático es que todos los días aprende y hay siempre nuevas herramientas que utilizar. Y las AFPs en ese aspecto, o el mundo de las inversiones, pues ayuda mucho a que las nuevas técnicas y las nuevas herramientas entren por estas instituciones y finalmente los que estamos ahí, pues, digamos, los que más aprendemos de ellas y los que más terminamos usándolas en favor de los portafolios que administramos, ¿no? Entonces, como te digo, es un gusto que se fue adquiriendo y cada año que pasa me van diciendo, pues, ya cuántos años más se integra, pero la verdad es que cada año se aprende algo nuevo y la verdad que es bastante retador, el día a día es retador, así que muy contento pues de seguir en esa línea, ¿no? ¿Dónde hiciste tu maestría y por qué escogiste esta escuela? Ah, buena pregunta. Bueno, yo estudié un MBA en Colombia. La verdad que yo solo tenía un par de opciones y salió la que más me gustaba, que era Columbia. La otra opción era el BIES, pero finalmente ya opté por Columbia y fue una gran experiencia básicamente por el tema relacionado a finanzas y creo que un perfil de ambas universidades relacionado a también administración, al manejo de personas, ¿no? No tan duro en la parte numérica, pero sí muy específico en cómo abordar los análisis desde el punto de vista financiero, ¿no? Y la escuela de Value Investing en Colombia era algo que siempre me llamó la atención y que aplicaba muy de cerca al momento de administrar acciones, inversiones directas en Integra, ¿no? Así que el gusto era adquirido desde Integra y bueno, se dio la oportunidad de aplicar y la verdad que pues muy contento, ¿no? Como decía, o sea, el programa de Value Investing en Colombia es bastante bueno, bastante fuerte y pude llevar varios de esos cursos que la verdad ayudan, o sea, fundan mucho la base teórica para poder luego aplicar ya en el mundo real un buen análisis, ¿no? ¿Por qué no te quedaste a estudiar en Estados Unidos? ¿Qué te atrajo de regresar a Perú? Bueno, la verdad que las oportunidades que se fueron generando en Perú y particularmente en Integra, ¿no? Mi idea inicial era hacer un MBA afuera y eventualmente quedarme un tiempo, ¿no? Pero como te contaba pues al principio sobre la experiencia en Integra y la serie de aprendizajes que uno va teniendo en el tiempo, como que fueron retrasando un poco la idea de irme a estudiar, ¿no? O sea, fui adquiriendo cada vez más responsabilidades y ahí le agradezco mucho pues a los jefes que tuve, a Renzo, a Roberto, Aldo, ¿no? También me dieron bastantes oportunidades de ir creciendo en Integra. Y ya en el momento que yo me iba a ir, pues ya estaba algo mayor, ¿no? Ya estaba sobre los 30, 31. Igual podía haber tratado de ir por el full time, pero internamente pues había oportunidades de seguir creciendo y decidí hacer un Executive MBA, ¿no? Ahora, la verdad es que para mí salió muy bien, se acomodó bien los temas, se acomodaron bien los temas porque la idea era tener también un espacio para poder estar afuera y pensar un poco sobre lo que uno quiere hacer, ¿no? Reconfirmar ciertas cosas, ¿no? Y este programa en Colombia fue bastante bueno porque me iba todos los meses una semana a estudiar allá en Nueva York y como digo, gracias a Dios, a mis jefes, me dieron el espacio como para poder liberarme también de las tareas locales, ¿no? Entonces, no voy a negar que estuve full, ¿no? Un poquito, pero creo que esa es la principal razón por la que yo opté por ese programa y que se acomodaba a lo que quería hacer, ¿no? Creo que estás en mute. Ya estás obviamente, digamos, totalmente involucrado con el tema de las inversiones. Me imagino que desayunas, almuerzas y cenas inversiones, ¿no? En esa perspectiva, ¿alguien ha influido en tu carrera? ¿Tienes algún portafolio manager, algún personaje que te interese seguir o que eres, le haces el follow o has leído sus libros?
¿Quién ha influido más en tu formación y de alguna manera como benchmark que admiras? Mira, ahí hay muchas personas, ¿no? Y a veces uno se va lejos de viendo a personas, digamos, del mundo internacional, ¿no? Gente que ha destacado mucho, pero yo la verdad que diría que hay muchas personas, ¿no? Y partiendo por personas que han trabajado, con las que he trabajado, o sea, los jefes que he tenido han sido súper profesionales y buenos en lo que hacen. Pero ya si me dices de alguien de afuera, digamos, que sea icónico, te diría pues Warren Buffett, o sea, todo lo que tiene relación a value investing, ¿no? Greenwald, tuve oportunidad de tener clases con él allá en Colombia y la verdad que la manera en la cual hacen los análisis es totalmente diferente a lo tradicional, ¿no? Que uno piensa que lo que uno aprende en la universidad, ¿no? Que es la base, ¿no? Es un DCF, múltiplos y a partir de ahí empieza todo, ¿no? Que hay que hacerlo bien también, ¿no? Pero tener la oportunidad de tener diferentes herramientas para evaluar bajo diferentes ángulos los valores de los activos, creo que es muy valioso y en ese aspecto, pues, como comentaba, esa línea de value investing fue en general lo que me ayudó, o que me ha ayudado y me ha incentivado más a aprender más cosas dentro del mundo de inversión. Ok, muy bien. Ahora pasemos, por favor, a tu presentación, si la puedes ir subiendo. Y a toda la audiencia, recuerden que en la pantalla, en la parte inferior derecha, hay un icono de Q&A o QA. Por ahí, por favor, mientras esté haciendo la presentación Jean-Pierre, pueden incluir las preguntas que yo en la sesión de Q&A, más o menos en unos 20, 25 minutos, Jean-Pierre, empezamos con las preguntas. Ya, perfecto. Ahí se ve bien. Se ve bien, está muy bien. Listo. No, muchas gracias. Bueno, ahí, discúlpenos si nos extendimos un poco en la introducción, pero ahora vamos a lo importante, que es hablar sobre los mercados financieros, que es para lo que me invitó Melvin a esta charla. Espero que les sirva de mucho. Vamos a repartir esta presentación básicamente en tres partes, ¿no? Ver un poco qué es lo que ha pasado en el 2020. La verdad es que todos de hecho en esta presentación me imagino que han estado hablando mucho del tema. Vamos a hacer algo bastante breve en este aspecto. Y luego a partir de eso indicar qué es lo que se puede esperar en los próximos 12 meses, ¿no? En las diferentes clases de activos. Como dijo Melvin, dentro de FP Integra a mí me corresponde participar y monitorear el proceso de inversión de las inversiones globales. Hablamos mucho de la alocación de recursos y por eso es que esta presentación está enfocada en varios tipos de activos, ¿no? Renta variable, renta fija, también temas relacionados a monedas. Y bueno, eso es lo que vamos a comentar, que podemos esperar los próximos 12 meses y finalmente las conclusiones, ¿no? Empezaría por acá, por qué es lo que ha pasado este año, ¿no? En términos de rentabilidad de los activos, ¿no? Si nosotros vamos al gráfico de la izquierda, este gráfico de barras nos indica cuáles han sido los rendimientos de 2018, 2019 y en lo que va del año de cada uno de los principales activos que uno puede monitorear a nivel global, ¿no? Entonces, vemos en la primera parte activos de renta variable, luego activos de renta fija, ¿no? Tanto en mercados emergentes como mercados desarrollados, ¿no? Y si nosotros nos vamos hacia el medio, como poner un ejemplo, que es el mercado americano, que es el más representativo en el mundo de las acciones, vemos que el rendimiento del mercado americano en el 2018 fue negativo 4.4, ¿no? Ya vamos a recordar un poquito lo que pasó ahí. En el 2019 un rendimiento superlativo de más de 31%, y en lo que va del año vamos en 3%. Y el rendimiento de la mayoría de activos de renta variable ha seguido ese comportamiento. Fue negativo en el 2018, positivo en el 2019, y en el 2020, dependiendo de en qué parte del mundo nos paramos, vamos a ver rendimientos que están algo positivos o eventualmente en terreno negativo. Pero si hacemos un zoom en lo que ha pasado este año en esos activos, si nos vamos al gráfico de la derecha, vemos que ha habido un antes y un después de COVID, ¿no? El efecto, mejor dicho, del coronavirus en los mercados financieros fue bastante fuerte, ¿no? Y en el punto más bajo del año en términos de rendimiento, vemos que hubo caídas bastante significativas en casi todos los activos, salvo algunos de renta fija, ¿no? Como por ejemplo los que vemos hacia el final del cuadro, los bonos del Tesoro americano,
¿no? Los bonos de Europa, los bonos de mercados desarrollados en general. Y luego, algunos activos incluso de renta fija, ¿no? Hay muchas preguntas de personas que indican por qué la renta fija puede tener un rendimiento negativo en algún momento en el tiempo. Pues sí lo puede tener, y podemos ahondar un poco más sobre ese tema, pero fíjense cómo el crédito, ¿no? Las deudas que se hicieron las empresas más importantes de Europa y Estados Unidos, también estaban en terreno negativo, ¿no? Y la deuda de gobiernos también estaba en terreno negativo. Todo este grupo de acá que estoy señalando, que estoy señalando en estos momentos, ¿no? Tuvieron un rendimiento negativo. Y luego, una vez que entran a tallar los bancos centrales y vuelven la tranquilidad de los mercados financieros, hay un rendimiento bastante importante hacia arriba y se recuperan casi todo en términos de terreno perdido en gran parte de los activos, ¿no? Entonces, hay como dos mundos, como decía, ¿no? Uno, digamos, en medio de que aparece el COVID, ¿no? La caída más importante fue entre el 19 de febrero y el 23 de marzo. Súper rápida esa caída, fíjense qué efecto tuvo. En Latinoamérica, el índice de acciones de Latinoamérica se cayó más del 50%. Y a partir de la ayuda de los bancos centrales, hay una vuelta a la calma y hay rendimientos positivos que hacen recuperar ese terreno perdido. Entonces, como comentaba, esto tiene mucho que ver con la ayuda que ha habido de los gobiernos, sobre todo de los bancos centrales, quienes han reaccionado bastante más rápido de lo que usualmente reaccionan, ¿no? Yo quiero ir hacia el gráfico de la derecha arriba, que es el balance de la FED, digamos, lo que la Reserva Federal va poniendo en el mercado en términos de masa monetaria, ¿no? Y vean, fíjense ustedes, en el 2008, la FED hizo un esfuerzo importante, porque en ese momento manejaba cerca de $1 trillón de activos y pasó a duplicarlo por el efecto que le llaman QE1. QE es Quantitative Easing, que es como una relajación monetaria, que le llaman, ¿no? Un apoyo del Banco Central para que la economía tenga liquidez y los mercados financieros no se cierren. Muy importante, porque si hay pánico, la gente empieza a sacar el dinero de los bancos dejan de tener dinero y se deja de creer en los mercados financieros, y eso hay que evitarlo. Entonces hubo un esfuerzo muy importante. Y si alguien se parara acá en el 2007, ¿no? Antes de esa expansión monetaria, y sería muy difícil pensar de que unos 12 años más tarde, el tamaño de la hoja de balance de la Reserva Federal de Estados Unidos iba a ser de 7 trillones, perdón. Entonces, la verdad que ha sido un esfuerzo bastante importante que vemos acá, ¿no? Solamente en cuestión de meses hemos pasado de 4 trillones de hoja de balance a una cifra que está más cercana a los 7, ¿no? Entonces, la verdad que, como digo, la velocidad con la que ha actuado el Banco Central es bastante importante. Cuando nosotros vemos lo que pasó en el 2008, vemos un quantitative easing 1, 2, un 3, o sea, hubo una serie de ayudas, de paquetes de ayuda a la economía, pero fueron viniendo por partes, ¿no? Y unas de las lecciones aprendidas que los banqueros centrales van conversando en distintos foros es que no se hizo lo suficiente y se generó cierta incertidumbre que no ayudó a que la economía se recuperara rápidamente. Y eso es lo que ha querido evitar la Reserva Federal el día de hoy. Por supuesto, esto tiene consecuencias, ¿no? Hay ciertos desbalances en los precios de algunos activos, ¿no? Que vamos a ver cómo se manejan en los próximos años. Pero bueno, la intención por lo menos es ayudar rápidamente a la economía. Ahora, esto viene de varias formas, ¿no? Una forma es bajar las tasas, eso es lo que vemos en el gráfico de la izquierda. Todos los bancos de las principales economías bajaron sus tasas a niveles muy cercanos a cero, sobre todo las de mercados desarrollados, ¿no? En un periodo bastante corto de tiempo. Y en el gráfico inferior derecho vemos que el esfuerzo de política monetaria ha sido bastante importante. O sea, entre medidas de inyección de liquidez y de préstamos a compañías, Estados Unidos, por ejemplo, está poniendo, o bueno, el Banco Central de Estados Unidos está poniendo sobre la mesa más de 20% del PBI de Estados Unidos. En Europa están más de 15%, en Reino Unido también más de 20%, Japón más de 15%, China 5%. Bueno, China ha tenido que usar menos aparentemente, ¿no? Pero sí creemos que es súper importante tener esto en cuenta, porque ha habido una ayuda directa
no solamente en ayudar a los bancos, sino también en préstamos directos a las empresas en Estados Unidos, por ejemplo, a las empresas pequeñas, le han hecho préstamos en relación al número de empleados que tienen, y si esos empleados que mandaron a su casa durante algunos meses los regresaban a su planilla antes de julio, esa deuda queda condonada, queda en cero. Entonces, como que ha habido un esfuerzo bastante importante y una preocupación porque la pérdida de empleo no sea permanente, sino que sea de una manera temporal, ¿no? Pero, por supuesto, no solamente tenemos el efecto monetario, también hay un efecto de lo que está pasando con el mismo virus, ¿no? O sea, todo esto empezó a acuérdense porque se empieza a expandir el virus, estamos en una pandemia y a todos nos da miedo de salir y no sabemos exactamente si las condiciones médicas, ¿no? Las condiciones del sistema médico de salud va a poder soportar lo que está pasando en la pandemia. Entonces hay una paralización muy importante, ¿no? Y una vez que van pasando los meses, las cosas se van controlando, las expectativas también se van controlando y los protocolos van siendo cada vez digamos, más digeridos por el mundo, tanto a nivel de familias como de empresas, ¿no? Entonces, en los gráficos de la izquierda, de hecho arriba, quería mostrarles cuál es el nivel de apertura de la economía de Estados Unidos. Es decir, hubo un momento que del 100% de actividad, que era, digamos, las condiciones pre-COVID, en la cual todo el mundo sale, hace su vida normal, como esto había bajado a niveles por debajo de 40, quiere decir que el 60% de las personas sabían que se estaban quedando en su casa, ¿no? Y como eso poco a poco se ha ido recuperando, hemos entrado a una especie de meseta, que estamos al nivel entre los 65 más o menos, es decir, nos falta como todo un 35% más de personas que tendrían que volver a las calles, a su vida normal, como para decir ya estamos, ya digamos, no hay temor por el COVID, eso seguramente va a pasar ya cuando venga la vacuna, pero lo cierto es que hay una recuperación en los niveles de movilidad y en los niveles de actividad de la economía. Solamente para resaltar acá, por ejemplo, en el gráfico inferior derecho, se ve cómo las principales ciudades también reflejan esto, ¿no? Cada vez una mayor movilidad, ¿no? Que hemos visto en unos casos niveles de movilidad muy cercanos al 10-20% y ahora ya están más cercanos al entre 40 y 60%. Entonces esto ayuda definitivamente. Acá puse un pequeño gráfico que hay que tener en alerta, que es, claro, hay una recuperación, pero hemos estado en un periodo en que en el hemisferio norte ha habido verano, ¿no? Vamos a entrar en un periodo de invierno y ahí habría que ver qué tanto se deteriora esta condición de recuperación, ¿no? Pero, bueno, vamos jugando también dos batallas, ¿no? Una es este tema del clima, pero por otro lado también estamos más cerca de eventualmente obtener una vacuna. Entonces, eso también entra en esta ecuación, ¿no? Y esto ha generado también un recupero, ha ayudado a que se recuperen los precios de los activos financieros, ¿no? Entonces, por eso le comentaba que no es extraño que en este contexto en el que los precios de los activos se han recuperado, no es extraño de que lo que ha impulsado esa recuperación ha generado una expansión en los múltiplos. Básicamente, cuando uno habla de renta variable y compra una acción, finalmente lo que uno espera es recibir un retorno, y ese retorno se puede descomponer, si queremos, en tres partes que son importantes, ¿no? La primera que uno podría intuir cuando compra una acción es que está esperando de que la utilidad de la compañía, ¿no?, de la acción que ha comprado, esas utilidades vayan subiendo en el tiempo. Entonces, si van subiendo en el tiempo, pues seguramente el precio de la acción va a subir. Entonces, eso es positivo, es una parte de la fuente de retorno, ¿no? Otra fuente de retorno es el dividendo que entrega la misma acción, ¿no? Todos los años, si yo compro algo a 100 y reparte dividendos anuales de 2, voy a tener un 2% de dividendo. Y si el precio no se mueve, tendré una rentabilidad de 2%, ¿no? Eso, digamos, algo más recurrente. Y otra fuente de expansión es que el mismo precio vaya aumentando, ¿no? Y en la medida en que el precio va aumentando, lo que nosotros decimos es que las acciones empiezan a cotizar cada vez más caras en relación a ¿qué? En relación a las utilidades que generan. Entonces, lo que vemos en el 2020, que es el gráfico de la derecha, es que este año las rentabilidades que se muestran como el círculo verde, si no me equivoco, ¿no? Son lo que se tiene al día de hoy en rentabilidad en lo que va del año en cada uno de los activos. Como vemos, Estados Unidos un poquito en positivo, Europa en negativo, Japón por ahí en un terreno negativo, Merrill Market también ahí casi en cero, Perú sí en negativo, ¿no? Pero cuando vemos la descomposición de cómo se ha generado ese retorno, vemos de que las utilidades sí han caído.
Es decir, este año vamos a tener menos utilidades en las compañías que el año pasado. Eso no es muy difícil eh, digamos, de imaginarse, ¿no? Dado que hemos tenido una paralización importante, que hay menos personas que están saliendo, una capacidad de consumo un poco más limitada en varias partes del mundo, ¿no? Entonces, las utilidades van a caer, pero lo que ha pasado es que las expectativas de que esas utilidades se recuperen han subido y eso hace que el múltiplo se expanda, es lo que llamamos nosotros. Un múltiplo más alto implica que el mercado está un poco más caro en relación a la utilidad que está generando, ¿no? Entonces, vamos viendo que en los diferentes años esas fuentes de retorno van cambiando, ¿no? Y en este caso, en el 2020, por lo menos lo que vemos es que se está comprando mucho que las utilidades sí se recuperen realmente en el tiempo, ¿no? Ahora, acá hay un análisis interesante que es la contrapartida de esa expansión de múltiplos, que les decía, ¿no? Que es ese aumento de precios, ¿no? Es lo que nosotros llamamos el concepto de prima por riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, ¿cómo medimos la prima por riesgo? Lo que medimos es el nivel de utilidades que genera un índice accionario, por ejemplo el S&P, ¿no es cierto?, en función del precio que tiene. Es decir, si genera 20 y el precio es 100, ¿no? El earnings yield que le llaman, o el yield de la utilidad sería, ¿no?, de 20%, ¿no? En este caso, ese earnings yield está cerca un poco más de 4,5%, ¿no? Y si consideramos los niveles de tasas, que son bastante bajos, como vimos, porque los bancos centrales han bajado las tasas bastante, vemos que esa prima por riesgo de mercado está alrededor del 4% el día de hoy, considerando las utilidades de los últimos 12 meses. Entonces, no parece una tasa, una prima por riesgo bastante alta, ¿no? Cuando este indicador se va hacia arriba, lo que te dice es que las acciones están muy baratas, ¿no? ¿Por qué? Porque las acciones están generando, por decir, en el caso del 2012, ¿no? Se veía que las acciones estaban generando un 6% sobre el precio que uno pagaba si las compraba, ¿no? Y invertir en bonos te pagaba bastante menos. Ese diferencial, digamos, era bastante atractivo para el mundo de las acciones. Hoy en día estamos en un nivel de 4, que más o menos está en el promedio, si lo vemos desde el año 2000. O sea, no es algo bastante extraordinario, ¿no? Pero no debemos quedarnos ahí, ¿no? Porque de repente uno puede considerar de que el mensaje que le estoy dando es que las acciones están demasiado caras y que esto es hasta peligroso, ¿no? Lo cierto es que hay que ver también un poco hacia adelante, ¿no? Y uno no debería esperar de que esto se quede en estos niveles, porque como decía, acá estamos utilizando data histórica, es decir, de lo que hemos visto hasta el primer semestre de este año, y claramente tenemos un año que es un bache en utilidades. Entonces, si nosotros pensamos de que en los próximos años, tal como lo ha dicho la Reserva Federal, las tasas se mantengan bajas para poder ayudar a que la economía realmente se recupere, no solamente de manera temporal, sino de manera importante y sostenida durante varios trimestres, sí podríamos esperar de que las utilidades de las empresas se vayan recuperando, ¿no? Y entonces, si nos vamos al gráfico de la derecha abajo, lo preparó, bueno, nuestro sugerente de inversiones, que ahí hace bastantes análisis, y entre ellos nos dio este gráfico que es bastante interesante. Si hacemos una sensibilidad de qué es lo que puede pasar con esta prima por riesgo de mercado, ¿no? Por riesgo del equity, vemos que en promedio esta prima ha estado alrededor de 5,65%, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que las utilidades van a ir creciendo en el tiempo, se van a recuperar, pues sí podríamos esperar de que esto converja a ese nivel. Y de repente podríamos decir, oye, de repente las utilidades no se van a recuperar tanto y no van a llegar al 5,65. De repente esa prima por riesgo de mercado va a ser menor, va a ser 5,35, va a ser 4,85. Bueno, si suponemos de que las utilidades vuelven al 100% de lo que fueron en el 2019, que es la última columna que vemos en este cuadro del lado inferior derecho, ¿no? Y lo cruzamos con más o menos los niveles de 5,65, 5,35, 4,85, podemos ver que los niveles para el S&P se encuentran en 3.000 y 3.570, ¿no? Hoy estamos en 3.230, 36, si no me equivoco, ¿no? Estamos más o menos por ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el mercado de acciones hoy día está asumiendo de que las utilidades en los próximos 12 meses se van a recuperar a los niveles del 2019, ¿no? En términos de utilidades, las utilidades del año 2019 del mercado de acciones, del índice de acciones de Estados Unidos fue de 153, y lo que se estaría esperando es más o menos que llegue a ese nivel. De aquí a más o menos
junio del próximo año. Entonces, ¿eso es razonable o no? Son cosas que tenemos que discutir y podemos seguir conversando más adelante, ¿no? En ese contexto también es importante ver otros mercados, no solamente el mundo de las acciones. Aparte del mundo de las acciones, también podemos ver el mundo del crédito. ¿Cuál es el mundo del crédito? Son los bonos de empresas tanto de grado de inversión como de bajo de grado de inversión. Es decir, los de grado de inversión son empresas que son más seguras, más estables, que tienen una posición competitiva en sus mercados. Ellos se tienen que hacer préstamos, van a los mercados financieros y emiten bonos, ¿no? Y los inversionistas deciden prestarle dinero a esas empresas porque sienten que les va a dar una tasa de interés y que van a cumplir con esa tasa de interés, ¿no? También se le puede hacer préstamos no solamente a las empresas más importantes, sino también a empresas que se llaman de bajo grado de inversión, que son empresas que son un poco más pequeñas, que suelen estar en mercados un poco más chicos, o que tienen un nivel de deuda, niveles de deuda dentro del balance un poco más altos. Entonces, es un poco más retador, digamos, lo que puede pasar con estas empresas, ¿no? Entonces, no significa que van a estar en un punto de quiebra, para nada. Probablemente están en un estadio sano, pero lo cierto es que tienen condiciones que son diferentes a la de grado de inversión. Entonces, cuando vemos los spreads, los spreads son el diferencial de tasa de interés entre lo que se le presta a estas empresas y el nivel de tasa de referencia del gobierno americano, ¿no? Entonces, mientras más alto es el spread, quiere decir, o estos puntos básicos, estas líneas se van para arriba, quiere decir que a las personas les da mucho miedo prestarle a las empresas y prefieren prestarle a los países porque finalmente, en el caso de Estados Unidos sobre todo, no va a quebrar, ¿no es cierto? En cambio, en una empresa, de repente, puede ser que si las condiciones son muy malas, puede ser que sí quiebre o que las condiciones financieras se deterioren tanto que haya problemas en el momento del repago de deuda, ¿no? Entonces vemos cómo en el 2008, por ejemplo, estos spreads o estos diferenciales de tasa de interés subieron enormemente. Y vemos que en este periodo del coronavirus también hubo una subida importante de estos spreads, pero no a esos niveles, ¿no es cierto? Y lo que hemos visto es que han vuelto, en el caso de empresas de grado de inversión, que se les presta una tasa más barata que los que son de bajo de grado de inversión. Fíjense cómo ya está en el promedio desde el año 2000 y cómo los spreads también de crédito corporativo de bajo de grado de inversión o de grado especulativo también está muy cerca de los niveles promedio en una data larga de 20 años. Entonces, la conclusión es, se han recuperado muy rápido, ¿no? Y dadas las condiciones, hay menos espacio para que siga habiendo una apreciación de este tipo de activos, ¿no? Y bueno, con respecto al dólar, claro, o sea, de la mano con el enorme estímulo monetario hay una depreciación. En el lado de la izquierda vemos el índice del dólar contra países desarrollados, que es el DXY, en azul. Vemos cómo esto se fue apreciando entre el 2015 y 2017, hubo un retroceso, pero hacia el final de 2019 había una apreciación importante del dólar, y con la expansión monetaria había una depreciación importante contra el dólar. Pero cuando comparamos el dólar contra monedas de mercados emergentes, no vemos lo mismo, ¿no? Vemos claramente cómo en la línea turquesa las monedas de países emergentes sí se han depreciado y no se han recuperado a los niveles pre-corrección del mercado financiero. Esto tiene muchas razones, pero entre ellas la principal es que la recuperación en países emergentes puede ser un poco más complicada y hay un poco más de incertidumbre en el margen, ¿no? Sacando a los países asiáticos que han manejado bien la pandemia, si nos vamos a Europa emergente y Latinoamérica particularmente, la recuperación puede ser un poco más lenta, ¿no? Y eso se refleja también en este mercado. Y finalmente en esta parte solamente quería mencionar que definitivamente pues, el 2020 va a ser un año que todos vamos a recordar, ¿no? No solamente porque nos hemos tenido que quedar en casa probablemente más de 3 meses, por lo menos, ¿no? Algunos más, algunos siguen en casa, espero que no lo estén pasando muy mal en ese aspecto. Hemos visto una corrección muy significativa en los mercados financieros y también una de las recuperaciones más rápidas de la historia, ¿no? Cuando vemos el gráfico de la izquierda, lo que hemos hecho ha sido mostrar cuál es el comportamiento del índice de acciones estadounidense en los meses previos a la confirmación de una crisis, ¿no?
La línea verde es la crisis que se vio en 1987, en un tema inflacionario, básicamente, ¿no? El lunes negro, ¿no?, de octubre, que generó una caída hasta de más de 20% en el Nasdaq, que es el índice de acciones de empresas tecnológicas, y en el mercado, y en el índice general del mercado americano tuvo una caída súper importante. Y fíjense cuántos meses se tomó el mercado, se tomaron los inversionistas para que este índice se recuperara, ¿no? Más de 12 meses, no, cerca de 15 meses. En el caso de la crisis financiera, ¿no? Si tomamos en cuenta el día que se declaró la quiebra de Lehman Brothers, ¿no?, y lo ponemos como 100, ¿no?, vemos que ese mercado cayó cerca del 53%, ¿no?, en un periodo de 4 meses, y la recuperación, fíjense cuánto tiempo duró, ¿no? Y después hubo bastante volatilidad también a partir del año, hasta el año 2011 en adelante. Entonces, en cambio, en el caso de la línea turquesa, que es lo que hemos vivido en este año, en tan solo 9 meses, menos de 9 meses, ¿no?, porque esto empieza en febrero, ¿no?, vemos como una corrección de más del 30% en el S&P y una recuperación bastante importante. Entonces, este comportamiento, de hecho, también hay que tomarlo en cuenta y hay que tener cuidado, porque claramente ha sido muy rápido. Puede ser que sí, que una vez que tengamos la vacuna, pues todo va a volver, muchas de las cosas van a volver a la normalidad, pero no todo, ¿no? Creo que también hay unos cambios bastante importantes en varios sectores, ¿no?, y la forma de hacer negocios y de vivir de las personas, ¿no? Pero vamos a estar en una libre movilidad y en teoría las utilidades deberían recuperarse a nivel global, ¿no? Pero la recuperación ha sido rápida, entonces también hay que tener un poco cuidado con eso, ¿no? Y hemos vivido periodos de bastante incertidumbre. El lado derecho mostramos un índice de cuál es el nivel de percepción de riesgo de los inversionistas, ¿no? En el 2008 el promedio es de 17, es una medida de volatilidad, ¿no? En 2008 esto llegó a 80, y en el periodo de COVID también llegó a niveles de 80, ¿no? Y hoy ya estamos en niveles más controlados, pero todavía por encima de los promedios, ¿no? Entonces, rápido, me he adelantado mucho en esta parte, en cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces voy a ir un poquito más rápido en esta segunda sección sobre qué se puede esperar en los próximos 12 meses, ¿no? Lo primero es que los indicadores de actividad deben seguir normalizándose, ¿no? Vemos que los indicadores de actividad que miden un poco la producción en cada uno de los países, ¿no? Vemos que tuvieron una caída importante por el tema del COVID, pero se ha recuperado rápidamente, ¿no? Cuando está por encima de cero quiere decir que hay cierto crecimiento en la actividad económica. Entonces ya vemos que esto está en niveles pre-COVID, en algunos casos. En el caso de China, por ejemplo, incluso un poco mejor, ¿no? Bueno, han sido, de alguna manera, no pararon, digamos, ¿no?, a comparación de lo que pasó en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo, ¿no? Cuando empezamos a mezclar este tema de expectativas de recuperación, utilidades de compañías, ¿no?, expectativas de cómo van a estar las empresas, y las comparamos con sus precios, tenemos que qué es lo que está barato y qué es lo que está caro. Entonces, acá en este cuadro hemos buscado resumir cómo está cada uno de los activos, tanto de renta variable como de renta fija, en términos de precios en relación a su historia, ¿no? Entonces, en el caso de acciones, lo que nosotros hacemos es medir cuál es el promedio del ratio precio-utilidad, ¿no?, considerando las utilidades de los últimos 3 años, ¿no?, para no hacerlo muy volátil al periodo en que estamos analizando, y identificamos en qué nivel estamos hoy, ¿no? Y si nosotros nos vamos al punto actual, que es la crucecita, nosotros podemos decir que, por ejemplo, el mercado americano se encuentra en el percentil 65 en términos de qué tan caro, cuando 100 es bastante caro, ¿no?, y 0 es súper barato, se encuentra en el percentil 65. Es decir, el mercado americano sí está un poco caro, pero no está en extremos, ¿no? Pero seguramente dentro de Estados, si empezamos a ver el mundo de acciones y vemos Estados Unidos, Europa, Japón, mercados emergentes, y vemos las cruces, vemos que el mercado americano, respecto a su historia, está bastante más caro de lo que está Europa o de lo que está Japón, fíjense, ¿no? O sea, ellos están en el lado izquierdo, que significa que está más barato, ¿no? Y el mercado emergente también está un poco más hacia el medio, ¿no? Entonces, de hecho, si vemos esta cruz y la comparamos con los rombos azules, que es lo que teníamos hasta fines del mes pasado, vemos que el mercado americano, por ejemplo, ha tenido una corrección, ¿no? Es lo que veíamos, bueno, entonces un poquito, que lo veíamos en esta parte del
este gráfico, ¿no? Esta corrección ha hecho que el mercado se vuelva un poquito más barato de lo que estaba hacia finales del mes pasado, ¿no? Entonces, si nos vamos a títulos de renta fija, ¿no? Vemos, por ejemplo, que los TIPS, que son bonos indexados a inflación en Estados Unidos, están en un terreno, digamos, bastante barato en relación a su historia, ¿no? Los bonos de grado de inversión, como decíamos que lo habíamos visto hace poco, están en un intermedio, o sea, no se siente que estén tan baratos, ¿no? No están caros tampoco. Y la deuda soberana de países emergentes es un poco en terreno más parecido al mercado de acciones de Estados Unidos en términos de valor relativo, ¿no? Entonces, digamos que finalmente un poco la conclusión de esto es decirles, oye, a nivel de diversos activos, ya sea de acciones, de renta fija, ¿no? Una las voy a sacar a un costado todavía, pero de renta fija y renta variable, la mayoría de activos no tiene precios, digamos, de burbuja, ¿no? Que es lo que uno podría temer eventualmente ante una recuperación tan importante, ¿no? Por supuesto, dependemos también de que realmente tengamos la vacuna en algún momento en los próximos 6 meses y que volvamos poco a poco a cierta normalidad, más allá, como decía, que vaya a haber cambios en los patrones de comportamiento de las personas y empresas, ¿no? Inflación. Muchos dicen, bueno, oye, tanto dinero que ha metido los bancos centrales en la economía que puede haber inflación pronto. Eso definitivamente es un peligro, ¿no? Si hubiera inflación rápido en los mercados, pues uno diría, oye, el dinero que tengo va a valer menos en un futuro, entonces, pues las expectativas de gastar dinero rápidamente, ¿no? Pueden acelerarse, ¿no? Y eso puede hacer que ante un mismo nivel de producción los precios sigan subiendo y se genera un círculo vicioso que no es bueno, sobre todo para los que menor poder adquisitivo tienen. Entonces, esto es algo que tenemos que evaluar en el tiempo. Al lado izquierdo hay un gráfico de la inflación que realmente estamos viendo en los mercados y la expectativa de inflación, ¿no? Y hay un fondo plomo, ¿no? Que es como un gráfico, como una sombra de fondo, ¿no? Que va mostrando cuál es el diferencial de crecimiento en Estados Unidos versus su crecimiento potencial. Y vemos que desde el 2017 en adelante, con las políticas de Trump, de tener una economía en crecimiento, darle más gasolina, ¿no? El crecimiento finalmente fue bastante mayor que el crecimiento potencial, por un buen tiempo, ¿no? Muchos economistas, o algunos economistas decían, la economía americana viene de un crecimiento de más de 10 años, y lo que hizo Trump fue llegar hacia el final de una fiesta, y cuando todo el mundo ya estaba cansado, les dio Red Bull, café y whisky todo junto para que siga la fiesta un poco más. Y eso es lo que terminó pasando. En términos de crecimiento de la economía, siguió siendo bastante mayor que el potencial de crecimiento, ¿no? Sin embargo, a raíz del COVID vemos cómo crecimiento real contra el potencial pues ha sido bastante bajo. Entonces, tenemos que ver que esto se recupere todavía, ¿no? Que vayamos a un crecimiento por encima del nivel de crecimiento potencial de manera sostenida, como para empezar a ver ciertos síntomas de inflación, ¿no? De hecho, la inflación esperada para los próximos 12 meses está alrededor de 1,5%. El target del Banco Central estadounidense es de que esto vaya al 2%, entonces vamos a estar por debajo todavía, en teoría, de los niveles deseados por la Fed. Bueno, más allá que les cuento dentro de poco que ha cambiado poco exactamente cuál es el objetivo, pero más o menos tenemos esa referencia, ¿no? Y cuando vemos índices, digamos, que tienen relación con motores inflacionarios, vemos que estos todavía se encuentran en niveles bajos. Entonces, hacia adelante, quiero que consideren este punto que, si bien es cierto, ha habido una impresión importante de dinero en el mundo, también es importante ver con qué velocidad ese dinero se termina esparciendo en la economía, y esa velocidad sí es bastante menor de lo que fue en la historia. Entonces, por eso es que puede ser de que la inflación demore un poco en llegar todavía, ¿no? Lo cual relativamente es positivo para un periodo de recuperación, ¿ya? Tasas, mercado de tasas, deuda, pues las tasas van a seguir bajas, ¿no? Creo que ustedes lo pueden ver, o lo van a ver poco a poco en las inversiones personales que puedan tener.
cada vez va a ser más difícil para los bancos ofrecer tasas bastante atractivas en renta fija, ¿no? A niveles de Estados Unidos, al lado izquierdo tenemos un gráfico. Esta línea azul muestra qué es lo que pensaban los miembros de la Fed respecto de la tasa de referencia. Ellos decían, la tasa va a ir subiendo poco a poco en los próximos años. Va a estar de 1.7, se va a ir a 2.5, en la medida en que el crecimiento siga siendo alto, ¿no? Y eventualmente el empleo, pues, el desempleo muy bajo y haya presiones inflacionarias. Entonces vamos a tener que ir subiendo tasas, ¿no? Esa es la medida que tienen los bancos centrales para controlar estos temas de inflación, ¿no? Tratar de sacar un poco de dinero de la economía, ¿no? Hacer que el préstamo sea un poco más difícil para que pues la inflación no se les vaya de las manos, que eso termine siendo bastante negativo, ¿no? El mercado, o los mercados financieros, mejor dicho, en su conjunto, los inversionistas, no le creían a la Fed y pensaban de que la tasa iba a mantenerse en estos niveles por un periodo más prolongado de lo que la Fed pensaba. ¿Quién tuvo razón? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, porque estas dos líneas son las que teníamos hacia finales del 2019. Pero cuando vemos la realidad, bueno, a raíz, por supuesto, del tema del coronavirus, las tasas han bajado a niveles muy, muy bajos y la Fed espera de que esas tasas se mantengan en un nivel bastante bajo hasta el 2023. Entonces, esto es importante porque si nosotros vemos de que la reserva, los bancos centrales y el principal banco central del mundo te está diciendo que las tasas van a estar bajas por un tiempo bastante prolongado, le están dando mucho respiro a la economía y a las empresas y a las familias para que puedan planificar cuál va a ser su nivel de deuda, cuánto riesgo pueden tomar en los próximos años, dado que las tasas van a mantenerse bajas, ¿no? Y acá también es importante lo que pongo entre comillas en el título, ¿no? El Average Inflation Targeting, que básicamente lo que te dice es, la Fed dijo, antes tenía digamos, una referencia de que el nivel inflacionario de Estados Unidos debía ser de 2%. Y por lo tanto, mientras la tasa de inflación esté debajo de 2%, no están preocupados y pueden tener una política monetaria relajada, expansiva, ayudando a la economía que siga creciendo, ¿no? Si pasaba de 2, bueno, me pongo un poco más cauto y empiezo a subir tasas, empiezo a quitar dinero de la economía. Ahora la Fed ha dicho, no va a ser 2% en número, sino va a ser 2% en promedio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando la inflación empiece a superar el 2%, la Reserva Federal no va a aumentar, bueno, ha prometido, por lo menos es lo que ha dicho, que no va a aumentar las tasas o poner condiciones más restrictivas al crédito inmediatamente. Y entonces eso implica de que la Fed le está diciendo a los inversionistas, señores, hay un campo largo por recuperar en términos de actividad económica. Va a recuperarse la economía y en el momento que se vaya recuperando no voy a poner yo un freno inmediatamente, sino que me voy a demorar un poco. Voy a revisar qué es lo que está pasando exactamente para que si pongo un freno en la economía no sea tan fuerte que afecte al crecimiento futuro. Muy importante esto porque da cierta tranquilidad y, por supuesto, depende de qué mercado estemos hablando, ya sea de acciones o de renta fija, pero tiene implicaciones bastante importantes hacia adelante, ¿no? En ese contexto creemos que el dólar debería depreciarse, ¿no? En la medida en que hoy esta expansión monetaria es bastante importante. Ya lo ha hecho en parte contra el euro, contra otras monedas de mercados desarrollados, no así con mercados emergentes. Creemos que esto va a tener un espacio, ¿no? Solo como una referencia, nosotros, bueno, acá uno de los estrategas de Integra, pues trabaja bastante con el tema de posiciones no comerciales como porcentaje del open interest, ¿no? El open interest al final del día son posiciones en el mercado de opciones, no en los mercados directos de spot que le llaman, o sea, en comprar y vender la moneda directamente, sino en el mercado de opciones hacia adelante. Posiciones largas o posiciones cortas que le llaman, que son posiciones, oye, yo tengo esperanza de que el precio de esa moneda suba en el tiempo o que caiga en el tiempo, ¿no? Y hay una posición bastante importante en estos momentos, ¿no? Negativa contra el dólar. Es decir, muchos inversionistas, a raíz de todo lo que estamos conversando, dicen que el dólar se tiene que depreciar. Pero el posicionamiento hoy día es bastante jugado a ese posible movimiento del dólar, ¿no? Esto en el corto plazo genera pues también algunas implicancias en el manejo de activos porque te indica de que sí, el dólar se debe depreciar y de repente de acá a 2 años puede haber una depreciación en el periodo de los próximos 18 meses, por decir, puede haber una depreciación del dólar, pero
hoy día quizás ya todo el mundo está jugado en ese lado de lo que nosotros llamamos el trade, ¿no? De lo que creemos que puede pasar en adelante con los mercados, ¿no? Entonces, eso, digamos, es también un punto que se tiene que evaluar al momento de realizar una inversión en contra del dólar, en todo caso, o en favor del dólar. Y en términos del mercado de crédito, del mercado de deuda, un poco lo que decía, ¿no? O sea, acá, bueno, hemos mostrado una gráfica bastante larga, ¿no? Y de repente por ahí no se nota porque, claro, la gráfica en el 2008 se eleva demasiado, ¿no? Como a raíz de la crisis financiera, ¿no? Pero algo que podría resaltar de acá es que si vemos la línea del ENVI y el CENVI, ¿ya? Que son las líneas turquesa y verde, si no me equivoco, que son las líneas que representan el diferencial de tasas al que se prestan los países contra la referencia de Estados Unidos, ¿no? Que sería el ENVI, y el CENVI, que son a cuántas empresas se prestan las empresas de países emergentes, de grado de inversión, las más seguras, dentro del mundo emergente, el diferencial que tiene con su referencia en Estados Unidos, vemos que ellos son los que tienen un poco más de espacio para recuperarse en niveles pre-COVID, ¿no? O sea, solo como referencia, el nivel promedio de los últimos 10 años de diferencial de tasas entre los países de mercados emergentes y Estados Unidos, el promedio ha sido más o menos de 340 puntos básicos, es decir, 3.4% más de la tasa que tiene Estados Unidos, ¿no? Y hoy en día estamos en 420, es decir, hay un espacio, digamos, para que esas tasas sean un poco menores, ¿no? Entonces, los tenedores de esos activos pues se podrían ver beneficiados si esa eventual convergencia se da, ¿no? Lo mismo pasa con el mercado de corporativo, ¿no? En el caso de bonos de Estados Unidos, que es el que representa la línea verde, si no me equivoco, y la línea azul de empresas de Europa, pero digamos de bajo el grado de inversión, ya el espacio es bastante menor, ¿no? Como que el miedo que hubo por el coronavirus y la ayuda que había, digamos, ya generó una corrección, ayuda de los bancos centrales, ya se recuperó, pero se ha recuperado muy rápido, entonces ahí como que no hay tanto espacio, ¿no? Pero finalmente, conclusiones, vamos a tener un efecto rebote en el crecimiento global definitivamente, pero vamos a ver caminos distintos en los patrones de crecimiento, ¿no? El estímulo monetario pues ha sido enorme, crea desafío para evitar mayores distorsiones en el futuro, las tasas van a seguir bajas, la posición inicial es constructiva, ¿no? Indicadores cíclicos de actividad económica se van a ir recuperando, sin embargo los inversores parece que están un poco complacientes, eso no está tan bueno, ¿no? Pero los precios son relativamente atractivos si es que pensamos que sí va a haber una recuperación, como decía, de las utilidades y la actividad económica. Entonces, hay un espacio, y esto ya más a nivel personal, para que sigan habiendo oportunidades para mejorar la eficiencia en las empresas. Esto puede ayudar a que la inflación se mantenga de alguna manera controlada, y hay un potencial tanto en mercados desarrollados como en mercados emergentes, ¿no? Con ciertas diferencias de repente fuera de Estados Unidos, creo que más, pero creo que hay bastantes oportunidades en el mundo de acciones hacia adelante, más allá de que va a haber volatilidad en el tiempo, ¿no? Y con eso concluyo, espero que no haberme extendido mucho, que les haya servido pues tanto para decisiones de inversión como para eventualmente tomar decisiones personales. Muchas gracias, Jean-Pierre. Muy buena la presentación. Al público le pido que si tiene preguntas, por favor, lo haga a través del icono Q&A. Voy a estar repasando todas las preguntas a efectos de poder trasladársela a nuestro expositor. Jean-Pierre, voy a empezar con algo que también está ya en una de las preguntas del público, ¿no? ¿Cuánto tiempo tú crees que dure este bull market? Obviamente ha sido forzado por un tema médico de salud, pero normalmente el anterior bull market, digamos, se había extendido un montón, ¿no? O sea, estamos hablando de prácticamente 11 años. ¿Tú crees que este bull market también tiene ese tipo de aliento? ¿Pensaríamos que las acciones van a estar en una tendencia creciente y el mercado de renta fija por lo menos unos 5 años? Mira, creo que 5 años es un horizonte bastante largo, ¿no?
para pensar que podemos entrar en un bull market bastante extendido. Tenemos que recordar un poquito de repente de dónde venimos, ¿no? Antes de la corrección de febrero de este año, veníamos de la expansión económica más larga de la historia de Estados Unidos. No había habido recesión en un periodo tan largo, ¿no? O sea, era el ciclo económico más largo y longevo de Estados Unidos. Ahora, no por eso necesariamente tenía que venir una crisis. O sea, si se ha venido una crisis, ha venido por un tema totalmente exógeno, ¿no? A lo que normalmente uno hubiese podido prever respecto del avance de la economía, ¿no? Pero lo cierto es que los crecimientos esperados en diciembre de este año para los mercados, para todos los mercados en realidad, pero sobre todo para la renta variable, eran bastante retadores, ¿no? Los rendimientos se espera que sean menores a los de años previos, ¿no? Ahora hemos tenido una corrección, ¿no? Y después de toda corrección viene un rebote importante, como el que hemos visto, ¿no? Ha sido bastante rápido, es verdad. Es verdad que estamos entrando en un siglo en que vamos a ver recuperación económica, eso de todas maneras. Entonces eso es algo muy positivo y va a ayudar a que haya mejores perspectivas para el crecimiento y por lo tanto si hay mejores perspectivas para el crecimiento es bueno para el mundo de acciones, el mundo de renta fija, un poco más difícil, ¿no? Hay que buscar las tasas tan bajas, ¿no? Entonces hay un poco de espacio, pero creo que probablemente después de estos 12 meses que hablábamos un poco en la presentación, vamos a tener un periodo en el cual todo este estímulo monetario va a tener que arreglarse, ¿no? Y ahí es donde vamos a empezar a ver exactamente cuáles son los efectos de toda esta ayuda que ha habido en estos meses. Entonces yo te diría que vamos a ver cada vez más siglos más cortos de bull market, bear markets, ¿no? O sea, vamos a ver los más cortos. Yo esperaría que probablemente en 24 meses vamos a tener algunos retos por delante, ¿no? Y vamos a ver, de repente vemos algunas correcciones. La cuestión es, claro, si tienes una corrección en un año de 2-3% o de 5% en el mercado de acciones, eso no es tan dramático como lo que sí vimos en apenas un mes, ¿no? Como veíamos que hay una corrección de más de 30%. Entonces, creo que también hay espacio para que las correcciones sean un poco más controladas también, después de esta corrección bastante importante. Claro, y de hecho, entrando un poquito al mercado americano, que las valuaciones ya están altas, y de hecho las tecnológicas han representado, digamos, un buen porcentaje de esta subida, ¿no? Las acciones de Amazon, de Tesla, digamos, de Google, Microsoft, etcétera, que además representan un peso cada vez mayor dentro del índice de S&P y otros índices como el Nasdaq, ¿no? Algunos bancos ya están diciendo que puede corregir 20%, y de hecho ha habido ya cierta turbulencia en las 2 semanas, 3 semanas previas. ¿Tú cómo ves el mercado americano? ¿Le ves todavía más potencial de repente por el lado de small cap o por el lado de las acciones cíclicas, una vez que la economía empieza a recuperarse, o más que por las tecnológicas, o todavía, ¿cuál es tu perspectiva en el mercado americano? Muy interesante. De hecho, has tocado un tema que creo que está en la discusión de todos los equipos de inversiones, no solo en Perú, ¿no? A nivel global, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estas, digamos, con estas acciones que son más de corte de crecimiento, ¿no? Como son las tecnológicas, ¿no? Que suelen cotizar a múltiplos altos, porque la gente piensa que las utilidades pueden expandirse muy rápido, ¿no? O estas empresas value que están baratas, pero que tienen también mucha relación al ciclo económico y como decíamos, poco a poco tendríamos que ver cómo va a desarrollarse la economía, ¿no? Yo creo que, mira, en realidad, en un periodo de 12 meses uno debería pensar de que el lado value, el lado cíclico debería tener un rebote bastante importante, ¿no? El mundo de tecnológicas contra el resto de sectores ha tenido un rendimiento en relativo muy importante, uno de los más importantes de la historia, diría yo, en términos relativos, ¿no? Eso lo veíamos, me lo comentaba uno de los estrategas de Integra, que se conversó mucho en una presentación de Dimensional, ¿no? que son unos administradores de activos de corte value bastante conocidos. Y lo cierto es que te da espacio como para pensar de que debería recuperarse el mundo más cíclico, ¿no? Ahora, ¿eso significa de que tiene que haber un rendimiento negativo de las tecnológicas? No necesariamente. No necesariamente. Lo que pasa es que también, desde el lado del punto de vista fundamental, o sea, nosotros trataría de separar en 4 partes cuando uno quiere analizar una inversión, ¿no? Una parte es la fundamental, que tiene que ver con lo que genera las utilidades de esa empresa, ¿no? Y cuáles son las perspectivas de crecimiento. La valoración, que como tú indicabas, pues en algunos casos puede estar relativamente cara,
y vemos también factores de sentimiento y factores de flujo, ¿no? Cómo lo están viendo otros inversionistas. Pero en la parte fundamental, que no tiene que ver con valoración en sí, sino con cómo se desarrollan y generan las utilidades, te diría que el mundo cambió, ¿no? O sea, este es un ejemplo de cómo cambió el mundo, ¿no? O sea, hacemos una participación en Zoom, aprovechamos, de hecho se aprovecha bien el tiempo, no tenemos que movernos ni nada, y de repente cuando regrese la normalidad vamos a estar acostumbrados a tener este tipo de charlas más seguido. De repente no semanalmente, pero sí lo vamos a tener. Entonces, el mundo tecnológico de alguna manera tiene un soporte porque se ha adelantado lo que de repente fuéramos a vivir en 5 años. Ahora todo el mundo se pregunta cómo lo implementamos ya. En las empresas, la gente ya no quiere tener 100% de su gente en oficinas, quiere tener menos gente, quiere tener más gente en la casa. Ese tipo de cosas genera demanda para el mundo de tecnología y oportunidades para que haya un aumento de la productividad también. Entonces, te diría que hay oportunidades en ambos casos. Sí creo que hay que tener cuidado con algunos nombres, ¿no? A muchos les gusta, les llama mucho la atención el caso de Tesla, por ejemplo, ¿no? Tesla es una compañía, pues, que vende, pues, una historia muy simpática, ¿no? De automóviles, ¿no? Automáticos, o sea, es el futuro, sí es parte del futuro, pero digamos que allá habría que ver cuánto se está pagando por esa expectativa de crecimiento. Ahí sí creo que hay algunos casos que sí creo que son extremos, digamos. Ahora, en esa línea viene Estados Unidos con una elección importante, ¿no? Y el público pregunta también sobre ese tema. ¿Tú crees que esa elección sea determinante o es más un tema de, digamos, ideología, pero que al final la economía no la tocan y la van a estar repotenciando en realidad? ¿O tú crees que Biden, el Partido Demócrata, realmente suba los impuestos y eso afecte el tema del crecimiento? Definitivamente hay algunas diferencias entre ambos partidos, ¿no? Creo que hay puntos como todos lados, pero más en Estados Unidos hay puntos en común, algunas cosas distintas. Sí es cierto que Biden, digamos, está proponiendo más subida de impuestos en algunos mercados, ¿no? El mercado de salud, el mercado tecnológico que tú comentabas, ¿no? Y eso puede generar algunos retrocesos en los precios de esos activos. Pero digamos que al final del día, cuando tú ves en conjunto el mercado americano, de repente vas a ver igual un crecimiento, solamente que puede haber diferencias en los sectores. Y eso es lo que te puede generar que un candidato u otro gane. Ahora, te diría que en general, de muy corto plazo, no va a haber tantas diferencias. O sea, nadie va a entrar a matar la economía, ¿no? La economía todavía está en proceso de recuperación. Entonces, mucho se habla de un paquete fiscal importante destinado a infraestructura en Estados Unidos. Trump estaba hablando de, además de todo el dinero que ha puesto sobre la mesa, poner otro paquete de $3 trillones, ¿no? Que eso más o menos es otro 20% del PBI de Estados Unidos. Es enorme ese paquete. Los demócratas en el Congreso decían, no, tiene que ser de $1 trillón. No puede ser de 3, porque quieren cuidar más el presupuesto. Después Trump dijo, ya, va a ser 1,5. Entonces, al final están discutiendo, pero se ha quedado en stand-by por ese tema de las elecciones. Pero ese paquete es muy probable que venga, independientemente de quién gane, ya sea de 3 o de 1, igual va a ganar la economía. Entonces, yo diría que el desafío va por el lado de sectores ganadores y perdedores, más que vaya a afectar a la economía en su conjunto. En uno de tus cuadros bastante completos e interesantes, mostrabas que la evaluación relativa de Europa, Japón y Emerging Market está mucho más abajo que la de Estados Unidos. Obviamente la conclusión lógica es, ok, entrémosle más a Europa y a Asia. Mi pregunta ahí es, ¿cuánto de cierto es esto? O sea, alguien en el público pregunta que hay posibilidades, obviamente, de que la pandemia rebote en una segunda ola en Europa. Ya se están viendo algunos indicadores en Francia, en España, en Inglaterra, en los últimos días en particular. Y viene el invierno, ¿no? Y desde el inicio se temía que con el invierno igual el tema, digamos, de la gripe también puede complicar la historia, ¿no? De hecho, en América Latina el invierno, además de la informalidad, ha contribuido a que se expanda más aparentemente el virus. Que no le interesa el calor ni el frío, pero la psicología de los inversionistas como que está orientada ahí. Y en América Latina también mostraron tus gráficos que a diferencia de Asia emergente, que es China fundamentalmente, que ya está pues igual que el S&P encima de
el inicio de año, en términos de retorno. América Latina, por temas propios de la pandemia y de ser mercado emergente, está bastante rezagada. Entonces, mi pregunta es, ¿tu recomendación es comprar Europa, comprar América Latina y comprar Asia y Japón? ¿Vas por ese lado? ¿O Meli, estás ¿quieres que comentemos toda la estrategia de Integra? en Este, términos generales, ¿no? Está bien, está bien. Mira, no, la verdad es que, mira, te diría que en un periodo, o sea, todo depende del horizonte de inversión, ¿no? Cuando uno está haciendo una inversión por un periodo bastante largo, para los próximos 3, 4, 5 años, creo que sí hay bastantes oportunidades en los mercados que indican por las valoraciones relativas que estamos viendo. Ahora, creo que es importante ahí que todos siempre tratemos de estar asesorados también, porque podemos mejorar, por supuesto, el perfil de la inversión, ¿no? Yo diría que Japón, por ejemplo, es un mercado bastante interesante y está más barato que antes, pero Japón tiene dos historias bastante diferentes dentro de, digamos, de su economía, ¿no? Hay una historia de industria, ¿no? Bastante importante, ¿no? Estamos hablando de Toyota, ¿no? Nintendo, o sea, empresas que producen productos industriales, ¿no? Esas empresas van a tener una recuperación, sí, pero es probable que los múltiplos se mantengan relativamente bajos porque de repente va a ser más difícil que los bienes de consumo en sí crezcan mucho si estamos entrando en un mundo más tecnológico, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Por otro lado, Japón también tiene la historia de empresas que venden tecnología a otras empresas en el mundo, y esas empresas, por ejemplo, sí se pueden ver muy beneficiadas de todo este contexto. Entonces, ahí creo que hay que tener cuidado. Yo diría que, en principio, la recomendación sí es que a largo plazo, pues, si uno tiene, no sé, pues, $1.000 y quiere invertirlos, pues que una buena parte vaya a los mercados que comentas. Ahora, tendría cuidado con dos cosas. Uno, la expectativa de cuánto debería crecer. América Latina, por ejemplo. América Latina también se ve bastante barata respecto de su historia, pero tenemos un problema estructural de cómo por ejemplo, cómo se ha manejado la pandemia y qué es lo que va a pasar después si tenemos los problemas también a nivel político. Además, hay otro tema. Las recuperaciones que hemos visto en periodos pasados vienen de la mano con estímulos fiscales importantes que están destinados a infraestructura. En China, por ejemplo, en el 2010. Entonces, todo lo que es infraestructura es precio de commodities arriba. Y precio de commodities arriba, felicidad para Latinoamérica, o sea, para Perú, ¿no? O sea, el cobre arriba, metales base arriba, y la minería empuja, sin que hagas reformas estructurales, a toda la economía. Hoy día la recuperación no está viniendo por ahí. Es decir, salvo el paquete de Estados Unidos, que sí es significativo en términos de infraestructura, pero que pesa menos a nivel global en cuanto a consumo de commodities, en China no se está hablando de ese tipo de impulso. El impulso en China es bastante focalizado en ciertas industrias, y entonces ya pensar que los precios de los commodities se pueden recuperar mucho más de lo que han hecho, también es más retador. Ojo, el cobre está en niveles pre-COVID. O sea, entonces, creo que el desafío en Latinoamérica, por ejemplo, es que realmente haya reformas que puedan ayudar a que el crecimiento sea más sostenido. O sea, no vamos a depender solamente de lo que hay afuera. Entonces, por eso yo diría que sí hay espacio en los mercados que comentas, pero de repente no es que vayan a recuperar a los niveles, por ejemplo, del percentil 75 en adelante, ¿no? Es un poco lo que yo daría como mensaje, ¿no? Eso de largo plazo. De corto es un poco diferente, pero es otra historia. Para ir terminando, hay un par de preguntas respecto a Perú también, ¿no? Respecto al dólar, ¿no? Hay una clara tendencia a nivel global de que después de la apreciación viene la depreciación. ¿Tú crees que va a suceder lo mismo en Perú? Estamos a niveles de 3.50, 3.58 en ese rango en las últimas semanas. Viene una elección, obviamente eso va a influir, pero ¿cuál es tu perspectiva hacia la elección y después respecto al precio del dólar? Bueno, o sea, ver qué va a pasar exactamente en el corto plazo siempre es complicado, ¿no? Lo cierto es que hay tendencias globales, como decíamos, para que el dólar se deprecie, y en ese conjunto de monedas que se tienen que apreciar está el sol también, ¿no es cierto? Eh, lo cierto es que Perú, o sea, tanto las economías, ¿no?, peruana, brasileña, mexicana y de muchos otros países de mercados emergentes, van a salir algo golpeadas en mayor o menor medida por ese tema de coronavirus. O sea, todos están aumentando sus niveles de deuda. Claro, no somos los únicos, el mercado de desarrollados también está pasando lo mismo. Entonces,
creo que el tema de las instituciones termina pesando bastante también. Y ahí es donde estamos pecando un poco nosotros, porque estamos teniendo bastantes idas y vueltas en el lado político. Entonces, si bien se tiene una tendencia global que diría que el sol se tiene que apreciar, ¿no? En los próximos meses, lo cierto es que también es que de repente esa apreciación es un poco más controlada. Entonces va a depender mucho también de algunas medidas que tome el gobierno en adelante y también de la forma en que vayamos viendo el tema electoral. O sea, sí va a haber un factor muy idiosincrático en Perú hacia finales de año que tiene que ver con las elecciones y eso es lo que va a gatillar y determinar qué es lo que pasa con el sol en el corto plazo. Eh, Así que te diría que es un poco incierto, ¿no? O sea, te digo, o sea, hay tendencia, hay una fuerza de afuera que te dice que el sol se tiene que apreciar, pero hay temas locales que no necesariamente van a ayudar. Entonces, digamos que diría que puede haber una apreciación, pero no tan fuerte como uno quisiera, ¿no? A niveles de diciembre, por ejemplo. Una pregunta del público viene hacia el tema de los retiros. Ya tuvimos una ola de retiros y está en el Congreso una siguiente ola todavía pendiente de aprobación. Aparentemente, si se aprobara como está, podría ser bien doloroso. Otros 25, otros 30.000 millones de soles retirados del sistema privado de pensiones. Claramente eso afecta el ahorro futuro y va a dejar a mucha gente descubierta en su vejez, pero desde el punto de vista de inversiones, aparentemente el Congreso igual va a aprobar algo, de repente algo más restringido, que no sea tan dramático como el otro que es muy abierto, pero ¿cómo tú crees que esto impactaría en el sistema? ¿O se podría manejar como ya se hizo en el primer retiro, donde básicamente la gente que retiró perdió porque ya los mercados se han recuperado, la rentabilidad ha aumentado, y probablemente obtuvo liquidez en el corto plazo, pero no necesariamente su valor patrimonial ha mejorado, ¿no? ¿Cuál es tu impresión? Mira, de hecho, creo que hay, lo primero que hemos conversado internamente integra y creo que también en todas las FPS es que hay que tener un sentimiento de empatía, ¿no? Con todo lo que está pasando, ¿no? Definitivamente tenemos que reconocer en primer lugar que el dinero de lo que administramos es en favor de los afiliados y es de ellos, ¿no? Entonces, ante necesidades como las que han habido, pues se tienen que tomar todas las medidas posibles para que las personas puedan pasar de la mejor manera este periodo de incertidumbre, ¿no? Entonces, las medidas como que se han tomado son de alguna manera razonables más allá de la magnitud, ¿no? Por lo menos lo que se ha hecho hasta ahora. Habiendo dicho eso, lo cierto es que creemos de que definitivamente el gobierno tiene, por la buena administración, bueno, el lado bueno de la administración económica en los últimos años, porque también tiene sus fallas, ¿no? Ha generado una capacidad de ahorro y de captación de recursos bastante importante, ¿no? De parte del gobierno. Y el gobierno tiene bastantes armas para poder ayudar a las familias y a la economía de manera importante, como lo está haciendo, y puede sacar más armas todavía, ¿no? Entonces, no necesariamente el dinero de digamos, que está ahorrado en los fondos de pensiones es lo primero que se debería utilizar. Pero como te decía, o sea, también es razonable que se busque la mejor manera de ayudar a las familias en este contexto, ¿no? Entonces, respecto de cuál es el efecto en los patrimonios administrados, ¿no? Yo diría que gracias a esa diversificación que tenemos, con más de 400 activos a nivel global, se han podido cubrir sin mayores problemas los retiros que se solicitaron en su momento, ¿no? Como tú dices, representaron aproximadamente el 13-14% de los fondos que se administraban pre-COVID, ¿no? O pre esta norma. Pero lo que es cierto también es que de corto plazo, lo que hemos tenido que hacer para no afectar el valor de los activos, de algunos activos, es vender más activos del exterior, ¿no? Entonces, muchos dicen, oye, no hay problema, porque lo importante es que pues, se pueda cumplir con esta necesidad de efectivo en este momento. Y eso, en parte, sí, es verdad. Pero lo cierto es que las carteras que quedan tienen un componente un poco mayor de inversiones locales de lo que sería recomendable para los fondos que tienen todos nuestros clientes, por ejemplo, ¿no es cierto? Y cuyo objetivo de rentabilidad tiene que ser de largo plazo, ¿no? Entonces, una medida adicional lo que va a generar de repente es una distorsión de corto plazo de cuál es la composición del portafolio ideal
para las personas que están en cada uno de los fondos, ¿no? Porque al final del día, y esto es importante transmitirlo, los trabajos que hacemos dentro de cada AFP es, dentro de todos los trabajos que hacemos, nosotros lo que buscamos es obtener un portafolio que tenga una rentabilidad ajustada por riesgo adecuada para cada fondo, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, esperamos tener la mayor rentabilidad, pero según las condiciones legales y restricciones que tenemos, vemos de que podemos obtener una rentabilidad entre 6 y 7% para el fondo 2, por ejemplo, ¿no es cierto?, para los próximos 3, 4, 5 años, ¿no? En promedio, no necesariamente cada año, ¿no? Nosotros hacemos un trabajo para ver cuál es la mejor composición para poder llegar a ese 7%, ¿no? Y en el momento en que empiezan estos retiros, lo que hacen es trastocar un poco eso. Entonces, al final, sí genera ciertos retos, ¿no?, para el manejo de los activos, ¿no? Pero, igual, lo que diría es que también es algo temporal, ¿no? En el tiempo eso se va recomponiendo y finalmente, pues, es parte de nuestra labor tratar de sacar la mejor rentabilidad para nuestros afiliados, así que nosotros nos adecuamos a las reglas de juego, ¿no? Lo más recomendable sería que haya retiros por las medidas, por los montos, digamos, que realmente necesiten las personas ahora, ya que ese dinero que están en sus fondos es justamente para una pensión. Si sacan el dinero, van a tener menos pensión. Entonces, es parte del efecto. Ya estamos terminando la presentación y entrevista. Y mis dos últimas preguntas, como es tradicional, van orientadas básicamente hacia tus recomendaciones. Lo primero es, ¿qué activos, 2 o 3 activos donde tú crees que deberíamos estar como inversionistas? ¿Y qué activos evitar porque probablemente no sean los más adecuados, ¿no? Algunos ya se deducen de tu presentación. Mira, yo te diría que es bastante importante que cada uno identifique cuál es el perfil de riesgo que tiene y la capacidad que tiene para asumir riesgos, ¿no? O sea, personas que tienen un dinero ahorrado, que saben que pueden destinarlo al mundo de inversiones o ahorros vía los mercados públicos por un periodo largo, pueden asumir un poco más de riesgo y sería razonable que estén invertidos en acciones, ¿no? Personalmente, creo que si uno hace un análisis, nosotros estamos en Perú, tenemos unos ingresos en soles, tenemos el riesgo político en Perú. Entonces, en general, yo pienso que la mejor manera de tener un ahorro adicional es teniendo una parte, por lo menos, fuera de Perú, ¿no? Entonces, yo diría que el mercado de acciones internacional simplemente puede ser, digamos, como puede ser un poco de Estados Unidos y algo más de los títulos que tú comentabas, puede ser una combinación de eso. Sería interesante. Y en el mercado de deuda, como decía, creo que sí hay un espacio, y bueno, creemos nosotros que hay un espacio para que deuda de mercados emergentes tenga un mejor comportamiento que otros mercados, ¿no? Pero como decía, siempre dependiendo del nivel de la capacidad que uno tiene también, y uno se conoce, ¿no? Uno sabe que si todos los meses va a estar viendo cómo está la rentabilidad de esa inversión, entonces es mejor no meter el dinero en algo que tenga mucha volatilidad y sería mejor algo de renta fija, ¿no? Entonces, creo que es muy ad hoc a lo que cada uno quiera. Ok, y finalmente, ya dirigiéndote a los inversionistas, ¿cuál sería tu principal recomendación para que un inversionista, digamos, vaya mejorando en el tiempo y haciendo crecer su patrimonio, ¿no? Tú hablaste un poco del plazo también, pero ¿qué otras recomendaciones le das a nuestra audiencia para ser mejores inversionistas de su propio patrimonio? Sí, no, está muy bien. Creo que lo primero que uno tiene que tratar de interiorizar dentro de la administración del patrimonio personal es reconocer qué tan diversificada está su riqueza, ¿no? Como decía, ¿no? O sea, la riqueza se va formando a partir de los flujos que tengo hoy día, ¿no? Por el salario, o si tengo un negocio familiar, lo que viene de ese negocio, ver qué riesgos tiene esa fuente de ingresos, ¿no? Tratar de diversificar esa fuente de ingresos. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que estamos diversificando al invertir en la bolsa peruana, por ejemplo, o invertir de repente en otro negocio, dentro de Perú, ¿no? O sea, tengo un negocio, abro otro negocio y estoy diversificando, pero lo cierto es que estoy dentro de la economía peruana y estoy teniendo todos los huevos en la misma canasta todavía. Entonces, creo que es importante reconocer eso y cuando ya uno entra a negocios más riesgosos o inversiones más riesgosas, de tener cierta paciencia. Creo que es importante la paciencia. Es bueno leer estos artículos
de Behavioral Finance, ¿no? Que hablan un poco de qué es lo que nos pasa, ¿no? Normalmente cuando empiezan a caer los mercados nos da miedo y vendemos, justo vendemos en el peor momento, ¿no? O cuando está subiendo el precio de las acciones, dicen, uy, se me está yendo, y empiezo a comprar, y uno se da cuenta que está comprando en un mercado que está muy, muy, muy caliente. Entonces, es importante, creo, si hay una recomendación es tener paciencia, reconocer cuáles son las características de cada uno, ¿no? Y eventualmente, según eso, definir si hace una inversión directa, ¿no? Por ejemplo, yo diría, dentro del Perú, dentro del mercado de acciones peruano, hay oportunidades y creo que se podría invertir, pero eso de repente digo, yo lo puedo hacer porque creo, sí, tengo cierta paciencia y puedo hacerlo, pero de repente otra persona no. Entonces depende de eso. Y creo que es muy válido acudir a asesores, ¿no? Bueno, puede ser usted, Sura también tiene su sección de asesoría, u otros bancos, ¿no? Para que les ayuden a formar un portafolio, como digo, ¿no? Que haga un balance de la riqueza que tienen. Creo que eso es muy importante. Ok, muchísimas gracias, Jean-Pierre, por tu excelente presentación y todas estas preguntas que creo que han sido de bastante utilidad para nuestra audiencia. Muchas gracias a todos también por habernos acompañado y los invitamos la próxima semana a continuar con esta serie de webinars de perspectivas de inversiones. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias. Gracias. Cuídense. Chao.